Continuar con la unidad 2 de la asignatura. Vamos a compartir la pantalla. Ya. Bueno, para quienes no estuvieron conectados en la última clase, vamos a maximizar esto. Bueno, les comento que estamos viendo la unidad 2. La clase está subida al canal de YouTube para que la puedan chequear. El tema que vimos, seguimos viendo temas de algoritmos, parte de lo que corresponde a la unidad 2, pero desde un punto de vista un poco más práctico, ¿ya? La unidad 1 fue conceptos de computación y de programación, con algunos conceptos básicos. Ahora vamos a entrar de lleno a ver algoritmos, a ver en distintas modalidades. En la unidad 1 vimos algoritmos en pseudocódigo a través de PSINT. Ahora en esta unidad nos corresponde analizar la creación de algoritmos en base a diagramas de flujo, ¿ya? Y bueno, vimos también que un algoritmo puede ser expresado en varias maneras. Puede ser expresado, por ejemplo, a través del lenguaje natural, o que es como que representar un algoritmo desde lo narrativo. La segunda opción sería un algoritmo hacerlo en pseudocódigo, que es lo que estamos haciendo nosotros en PSINT, que el pseudocódigo, recordemos que es un punto intermedio entre el lenguaje de programación, el código que uno escribe en un lenguaje, y el lenguaje narrativo, ¿ya? Ahí no, la idea es que sea entendible por el ser humano, pero sin perder la lógica de la programación detrás. Eso es el pseudocódigo. La otra forma es diagrama de flujos, que es esta estructura con cajas y flechas que determinan un flujo que se sigue dentro de un algoritmo. Es el diagrama de flujo. Y el último tipo también que analizamos fueron los diagramas de Nash-Schneiderman, que son unos diagramas de caja que permite poder expresar de forma mucho más ordenada un algoritmo. Pero es más difícil, o sea, es muy poco conocido en realidad, y quizás un poco más complejo también de construir. Así que no sé, por lo menos solo en este curso solamente lo mencionamos, ¿ya? Solo hacemos alusión a ello. Bueno, y antes de seguir, ¿hay alguna consulta de algún concepto que hayamos visto en la clase pasada? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿O de algún ejercicio? No, no hay consultas. Ya, bueno, entonces asumo que no hay ninguna consulta digamos, respecto de la materia o respecto de algún problema que, bueno, en todo caso, en la última clase creo que casi no vimos problemas, vimos un problema ejemplo nomás, pero no hicimos ninguno, ¿ya? Bueno, tampoco hemos oído la guía 2, bueno, ya. Pero bueno, eso lo vamos ya, hoy día vamos a hacer un par de problemas, ¿ya? Depende de cómo nos dé el tiempo. Bueno, el otro concepto que quiero analizar con ustedes es el concepto de variable. Habíamos dicho que una variable es un espacio en memoria que permite almacenar un dato de tipo, digamos, del tipo que está declarada esa variable. Ya recordemos que una variable no puede almacenar cualquier cosa, sino que tiene que almacenar un elemento que sea, digamos, que esté relacionado con la naturaleza o con la declaración del tipo de la variable. Y las variables nos sirven a nosotros para poder almacenar datos de forma temporal. Recordemos que durante la ejecución del programa yo tengo que ir haciendo cálculos, y esos cálculos tengo que guardarlos en algún sector de memoria, y esa memoria va a ser la variable. Para poder ocuparla tiene que tener evidentemente un nombre, ¿ya? Toda variable tiene que estar identificada con un nombre para poder después rescatarla. Esto creo que lo habíamos visto, claro. Ya, sí creo que este ejemplo lo habíamos analizado. Sí, vamos a avanzar un poquito porque, claro, sí creo que esto lo habíamos visto. Bueno, pero para recordar un poco, si es que ahí no recuerdo bien en qué terminamos la clase pasada, pero em, respecto de las variables, su característica más importante es que su valor cambia en el tiempo, aunque puede sonar medio obvio por el nombre que tiene la palabra, ¿cierto? Pero el objetivo de una variable es que su valor se va modificando en tiempo de ejecución, ¿ya? Dijimos también que una variable tiene un tipo determinado y que el tipo, digamos, señala o indica qué es lo que puedo guardar en ella, ¿ya? Ujú. Bueno, y también vimos el concepto de constantes. Una constante es un valor que nunca cambia en el tiempo. Eh, por ejemplo, el caso de la constante pi. La constante pi es un valor que nunca va a cambiar,
ahí tenemos varias opciones, ¿cierto? Bueno, y una constante en sí, por ejemplo, yo puedo crear constantes por mi cuenta, o también hay algunas constantes que vienen con los lenguajes de programación. Por ejemplo, el mismo ejemplo anterior, la constante pi, generalmente viene en todos los lenguajes de programación como un dato que se llama desde alguna librería. Entonces, lo puedo declarar yo mismo como una variable, pero que nunca va a cambiar en el tiempo, o bien existe también esta posibilidad de algunas constantes que vienen incorporadas con los lenguajes de programación. Bueno, ese era el ejemplo que habíamos visto nosotros en la clase pasada, el ejemplo de cómo calcular el precio de una manzana en base a su peso, sus gramos, y el valor del kilo de manzana. Habíamos dicho que el valor del kilo de manzana se dividía por 1000 para poder sacar el valor del gramo de manzana. Y bueno, bueno, y después con ese valor, después se multiplica por la cantidad de gramos de manzana y me da el precio. A ver, disculpa, alguien había hecho una pregunta y no lo vi. Dice, según correo de rectoría avisaron que esta semana va. Yo no estaba enterado, chiquillos, la verdad. A mí no me llegó ninguna información. Yo como soy profesor part-time, esa información a mí no me... Por lo menos yo no había visto. Entonces no iba a haber clases. Como motivo de mejorar los métodos de clases no presenciales. No sé, yo he seguido con clases no presenciales desde el semestre pasado y creo que no he tenido problemas, creo. Bueno, de todas formas, chiquillos, esta clase yo la voy a dejar grabada. Yo no tengo problema. Bueno, el que quiere se conecta, el que no después lo ve en la casa, lo ve después de forma sincrónica. Pero yo no sé, no, por lo menos yo información no tenía. Así que, ¿les parece que continúe con la clase? Yo no tengo ni, si ustedes, digamos, desean parar la clase, pero ya. Si no hay problema, entonces sigámonos, pues. ¿Qué problema va a haber? Sí, muchas gracias, don Andrés. Sí, sí, no creo que haya problema. Ya, sigamos nomás que quede se conecta. Bueno, si no, que quede se desconecta y yo no le voy a retar, así que no me voy a enojar, así que démosle nomás. Ya, deme un minuto. Ya, ahora sí, volvimos. Ya, entonces, estábamos hablando de variables, ¿cierto? Estos espacios en memoria que permiten almacenar valores. Otro concepto importante es el concepto de los operadores. Los operadores son o representan acciones que modifican valores. Por ejemplo, la suma, la resta, multiplicación y división. Esos son operadores. Cada operador tiene un símbolo que lo identifica. Y cada operador obviamente hace distintas cosas. Ahora, los operadores también se clasifican en distintas categorías. Están los operadores aritméticos, que son los que mencioné recién. Están los operadores lógicos, que son los de comparación, mayor que, menor que, etc. Y también están, digamos, los valores, digamos, el signo menor, por ejemplo, que en este caso sería un operador, digamos, unario, distinto a los operadores aritméticos que son de tipo binario. Ahí hay operadores unarios y binarios, ¿ya? Bueno, y los elementos que se consideran, eh, sí, lo había mencionado respecto a su pregunta, don Ricardo. Se supone que esta semana no hay clases, sí, efectivamente, pero la estoy haciendo igual. Yo, si quiere desconectarse, don Ricardo, yo no tengo ningún problema. Ya yo voy a seguir con mi clase y voy a dejarla grabada, ¿ya? Así que yo no tengo ningún problema con eso. Aparte que yo tampoco recibí ninguna información desde rectoría, ¿ya? Eso, ya. Bueno, como les decía entonces, los operadores son unarios y son binarios, ya son de ambos tipos. Bueno, este caso, este ejemplo de acá sería un operador binario, ya que corresponde, esta es una multiplicación, evidentemente por convención, o digamos por definición, la multiplicación es un operador binario, y los elementos que están a cada lado del operador son los operandos, ¿ya? Y bueno, en este caso,
vemos que tenemos una variable m que le estamos asignando el valor de la variable g multiplicado por la variable p. Recuerde que en el caso del psint, la asignación se hace con el signo menor que y un guión, a diferencia de los lenguajes de programación comunes que la asignación es un signo igual, ¿ya? Bueno, bueno, eso ya lo habíamos dicho, habíamos mencionado que un operador se almacena, o el resultado de un operador se almacena en una variable, y por lo tanto para ello usamos también el operador asignación. La asignación como tal también es un operador. En el psint habíamos dicho entonces que era con el signo menor que guión, y en los lenguajes de programación, como el que vamos a trabajar más adelante, que es el lenguaje C, la asignación es con un signo igual. ¿Mm? Y también es importante recordar que la asignación siempre se hace a variables. Yo no puedo modificar un valor de una constante, a no ser de que esa constante yo la haya declarado, eh, previamente como una variable. Un valor que es declarado por mí siempre puede ser modificado en el tiempo, aunque yo lo use como variable o lo use como constante. Las constantes que vienen declaradas por sistema y que vienen incluidas dentro del lenguaje de programación, esas no se pueden modificar, ¿ya? Eso. Bueno, acá tenemos el caso, habíamos dicho la variable m, que es la multiplicación del g por p. En ese caso multiplico ambos valores y ese resultado se lo asigno a la variable m. Ya. Bueno, hasta acá, ¿alguna consulta de este tema que hemos visto? ¿Queda alguna duda? ¿No? No. Muchas gracias, estimados, estimadas. Muchas gracias. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, dentro de las operaciones básicas que se pueden hacer en un algoritmo, digamos, común y corriente, tenemos varios tipos. Tenemos las operaciones que son secuenciales. Las operaciones secuenciales son aquellas que yo ejecuto una después de la otra. Que ahí no tengo ninguna condición y no tengo ningún ciclo. ¿Ya? Eso es una operación secuencial. ¿Ya? Un algoritmo secuencial o creado en base a operaciones secuenciales sería el inicio, una serie de pasos y un fin. ¿Ya? Y evidentemente, cuando en un algoritmo me determinan sí un flujo, significa que si tengo un paso que va después del otro, no puedo llegar a ese punto si no he pasado correctamente por el paso anterior. Ya eso es como condición como parte, digamos, de la definición del problema. Ya, bueno, esto sería un conjunto de sentencias secuenciales, que es el mismo ejemplo que vimos anteriormente. Esto es en base a, esto es un diagrama de flujo. En este caso, parte del algoritmo. Ingreso el valor de K y el valor de P, y lo guardo, bueno, en este caso en una variable llamada K y una variable llamada P. Después, el valor de K lo divido por 1000 y eso lo almaceno en la variable G. Recordemos que esto me va a representar el valor, esto es el valor del kilo, claro, este va a ser el valor del gramo de manzana. Ya esto es el valor del kilo de manzana, este es el valor del gramo. Y este es el peso de la manzana en gramos. Y el resultado va a ser el precio de la manzana, lo voy a desplegar por pantalla y termina el algoritmo. Eso sería un conjunto de operaciones secuenciales. Si al valor de K yo le doy 200 y al valor de P le doy 250, entonces G va a tomar el valor de 0.2, porque es 200 dividido por 1000, y en este caso M va a tomar el valor de 50, porque es la multiplicación de G, que es 0.2, por P, que es 250. Y eso va a ser 50. Y voy a desplegar ese valor por la pantalla. Eso sería un conjunto de operaciones secuenciales. Ahora,
Las operaciones selectivas, en cambio, son operaciones donde yo sigo un camino o sigo otro. Es como las estructuras condicionales, ¿ya? Es la misma idea, ¿ya? En caso de las selectivas, siempre se representan con el sí, entonces, o es como la relación que había en el pseudocódigo con el sí, entonces. También puedo tener un sí, entonces, o puedo tener un sí, entonces, sí, no. Ya también puede ser esa combinación. Puedo tener un solo camino o puedo tener dos caminos al mismo tiempo, ¿ya? O sea, caminos que por supuesto son excluyentes entre sí. Recordemos que en las funciones selectivas, en las operaciones selectivas, yo sigo un camino o sigo el otro, pero en ningún caso voy a seguir ambos caminos, ¿ya? Ya. Y bueno, y siempre en una condición selectiva, siempre voy a tener una condición que me va a determinar qué camino voy a seguir en qué tipo de situación. Ya. Bueno, en este caso, fíjese que acá tengo una condición. Aquí tengo una condición. Ejecuto una acción, la acción 1, ejecuto la acción 2, llego a una condición. En esta condición, si la condición, bueno, aquí depende obviamente de lo que incluye la condición, ya, pero siempre tengo un camino. ¿Qué pasa si se cumple o qué pasa si no se cumple? Ya podría ser al revés, pero bueno, imaginemos que. En este caso, si la condición se cumple, entonces voy a seguir un camino. Y si no, voy a seguir el otro. Pero en ningún caso voy a seguir ambos caminos al mismo tiempo. Imposible. Y una vez que, y si sigo por un camino o si sigo por el otro, voy a dar directamente a la acción 4. ¿Mm? Esa sería una condición, una operación selectiva. Ese sería un camino y este sería otro camino. ¿Mm? Si lo vemos a nivel de pseudocódigo, si lo vemos como pseudocódigo, sería algo como esto. Inicio, ejecuto la acción 1, ejecuto la acción 2. Si la condición C se cumple, entonces ejecuto 3. Fin sí. Y después ejecuto 4. Y ahí termina el algoritmo. Esa sería la estructura selectiva solo con una condición y en este caso no tendríamos un sino, ¿ya? Si se cumple la condición, entonces hago algo. Y en caso que no, no hago nada, ¿ya? Ese sería el flujo del primer camino, eso que está marcado con rojo, y eso de ahí sería el camino el segundo camino posible. Ya. Bueno, si lo vemos con un ejemplo de la vida cotidiana, podríamos considerar el hecho de levantarnos en la mañana. Por ejemplo, un algoritmo para poder levantarse en la mañana sería inicio, ¿cierto? Todo algoritmo parte con un inicio, salgo de la cama, me ducho, me visto, tomo desayuno. Si es que está lloviendo, entonces tomo el paraguas. Fin sí. No, aquí no me preocupo qué es lo que pasa si es que no está lloviendo, no lo considero como opción. Ya solo me pregunto si es que está lloviendo, entonces hago algo. Nada más. Después tomo la mochila, tomo la micro y termina. Eso sería un algoritmo para poder levantarme en la mañana. Ahora bien, hay que reconocer, bueno, usted podría tener un algoritmo distinto para levantarse en la mañana, un orden, bueno, no creo que se pueda duchar antes de salir de la cama, pero ahí usted podría agregarle otros pasos distintos, otras casuísticas que no están consideradas en este algoritmo, ¿ya? Pero bueno, esto es solamente a modo ilustrativo, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa en caso de que tenga condiciones? A ver, ¿cómo se usaba el ejecutar en pseudocódigo? El ejecutar, hay un botón verde que está en el PSInt, que es como un play, un botón que es como un triángulo dado vuelta, un triángulo, ese triángulo, como un botón de play, botón verde. Ahí lo hace para poder ejecutar un pseudocódigo. No sé si esa es su pregunta, Comí. Bueno, si no, ahí me consulta. Ya. Bueno, este sería un ejemplo de un condicional, pero con dos caminos. Acá tenemos un sí, si no, entonces, ¿ya?
En este caso, ejecuto la operación 1, ejecuto la operación 2, valido la condición. Si la condición se cumple, entonces ejecuto la acción 3A. Si no se cumple, entonces ejecuto la acción 3B. Y, independiente de qué camino siga yo, voy a ejecutar la condición 4. Entonces, el primer camino sería ese, sería el primer flujo posible, y el de al lado, el color verde, sería el segundo flujo por el lado de la derecha. Bueno, ese sería un ejemplo a nivel de pseudocódigo. Lo anterior es como un diagrama de flujo. Bueno, sí, tiene la sintaxis del diagrama de flujo. Esto sería lo mismo, pero en pseudocódigo. Parte el algoritmo con inicio, ejecutar, ejecutar 1, ejecutar 2. Si la condición C se cumple, entonces ejecutar 3A. Si no, entonces ejecutamos 3B. Fin, sí. Y ejecutamos. Entonces, como usted se puede dar cuenta, acá tenemos una condición que me manda por un camino, si es caso que se cumpla, y si no se cumple, voy por otro camino. Pero lo que no va a pasar nunca es que voy a seguir ambos caminos al mismo tiempo. O es uno o es el otro, porque esta condición de acá es binaria. ¿Se cumple o no se cumple? E independiente de lo que pase acá, voy a ejecutar 4. Parece que ahora entendí la pregunta de Comil, me estaba preguntando por el ejecutar, este comando de acá, parece que eso se refería al ejecutar de aquí, esta palabra ejecutar. Cuando hablamos de ejecutar, hablamos de hacer una operación, y si hablamos de una operación en pseudocódigo, sería una acción, digamos, por ejemplo, cuando asignábamos una variable, o cuando hacíamos un cálculo, eso sería ejecutar algo. A eso se refiere con ejecutar, es realizar una acción. Y sería el rectángulo, en pseudocódigo sería una asignación, por ejemplo. Eso sería un ejecutar. O un llamado a una función. Bueno, no hemos visto el concepto de funciones en pseudocódigo. Lo vamos a ver en programación cuando estemos trabajando en C. Ahí vamos a ver funciones. Aunque si nos queda el tiempo, podríamos echarle un vistazo a funciones en pseudocódigo. Nos puede servir bastante para lo que viene. No sé si contesté su pregunta, Comir. ¿Sí? Sí, espero que sí. Espero que sí. Viene viajando la respuesta. Viene pasándolo el satélite. Así. De nada, pues. Un gusto. Un gusto, Comir. Ya. Eh, bueno. Ese sería el camino rojo, el camino de la izquierda. Ahí vamos siguiendo esos pasos. Es el camino rojo, me representa qué pasa en caso de que la condición se cumpla. Y el camino verde me determina qué pasa en caso de que la condición no se cumpla. Y desarrollamos eso. Bueno, volviendo al ejemplo inicial que estamos viendo, un ejemplo basado en la vida cotidiana, el ejemplo de levantarse en la mañana. En este caso, el ejemplo me está mostrando condiciones. Entonces, el algoritmo parte con un inicio. Salgo de la cama, me ducho, después me visto, tomo desayuno. Si es que está lloviendo, entonces uno lleva la parca. Y si no, llevo algo, digamos, algo más delgado, entonces llevo una chaqueta. Y termina. Entonces, bueno, y después, independiente del camino que yo siga, voy a tomar la mochila y voy a tomar la micro. Y termina el algoritmo. Como usted se puede dar cuenta, esta condición de acá es una condición binaria. O sea, o sigo este camino o sigo este otro camino, pero en ningún caso voy a seguir ambos. Ya no se puede dar ese caso. La condición, como la condición es de uno o el otro, a no ser que usted considera distintas opciones, si está garuando, si está lloviendo más fuerte, si está lloviendo más despacio, bueno, eso ya serían otras condiciones que estamos viendo, planteándonos desde o es blanco o es negro, ¿ya? Eso. Bueno, y en el caso de la decisión selectiva, nosotros habíamos dicho anteriormente en la unidad anterior, porque ya habíamos visto este tema, es pues lo mismo que habíamos visto antes, pero visto desde otra perspectiva, ya una perspectiva más de programación, nos estamos metiendo de a poquito al mundo de la programación, para que no sea como tan
tan de golpe todo este cambio de paradigma, que entendemos que no es algo sencillo de entender de buena primera, ¿ya? Pero con práctica se puede entender. Ya. Bueno, cuando hablamos de decisiones selectivas, nosotros hablamos siempre de decisiones que son de índole binaria. Quiere decir donde yo voy a tener un camino o voy a tener dos caminos, ¿cierto? Voy a tener una posibilidad o otra posibilidad, ya siempre de forma binaria. Pero, ¿qué pasa en caso de que haya más de dos opciones? ¿Qué pasa si yo quiero seguir 3 o 4 caminos? ¿Qué haría en ese caso? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? La respuesta es que cualquier decisión que considere muchos caminos, más de dos, siempre puede ser llevada a una decisión de índole binaria o de tipo binaria. ¿A qué nos referimos con esto? Se refiere a que voy a tomar la primera de las opciones. Si se cumple la condición, entonces sigo ese camino. Y todo lo demás lo voy a dejar metido dentro de otro árbol de decisión. Entonces yo voy a pasar desde un esquema aplanado, donde tengo muchas opciones para allá, a un esquema jerarquizado como una forma de árbol. Siempre de forma binaria. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos este caso de acá. Aquí estamos evaluando si un número es mayor que 0, si es igual a 0 o si es menor que 0. En este caso, como ustedes pueden ver, yo tengo 3 caminos posibles. Puedo seguir por acá, puedo seguir por acá o puedo seguir por acá. Entonces, esto de acá, nosotros sabemos que las condiciones selectivas son binarias. Son binarias digamos, por defecto. Pero en un lenguaje de programación yo no puedo representar esto, a no ser de que use, por ejemplo, un switch case, perdón, un según, perdón, me confundí. Bueno, eso es como el símil del según en el lenguaje C, el switch case. Lo vamos a ver, obviamente, cuando estemos en la unidad 3, ¿ya? Pero aún no. Bueno, en este caso, digamos, tengo que tomar uno de estos caminos y dejarlo como la primera decisión y los otros dos mandarlo a otro árbol distinto. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a eso. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en este caso? Primero evaluamos si un número es mayor que 0. Si es mayor que 0, voy a seguir este camino de acá. Pero si no, si un número no es mayor que 0, entonces tengo dos posibilidades, que sea igual a 0 o que sea menor que 0. Si el número es menor que 0, entonces voy a seguir este camino. Y si el número no es en este punto, ojo, en este punto, si el número no es menor que 0, significa que en este punto el número es 0. ¿Ya? Porque si el número fuera 0, entonces el x es mayor que 0, entonces no, ¿cierto? Porque el número x en este caso sería 0. Y x es menor que 0, no, porque x es de 0, entonces sigue este camino. Entonces, en este punto, el x es mayor que 0, acá es 0, y acá el x es menor que 0. Y lo mismo que el caso anterior, independiente del camino que yo siga, voy a hacer esta operación después, una vez que finalice todo. Primer camino, segundo camino, tercer camino. ¿Ya? Bueno, si lo vemos desde el pseudocódigo, sería algo por el estilo. Partimos con el inicio, ejecutamos la acción 1, preguntamos si x es mayor que 0, bueno, si el x es mayor que 0, entonces ejecuto la acción 2a. Si es que no se cumple esto, entonces tengo que preguntar, tengo que hacer otro sí. Fíjese que el sí, fíjese que siempre tengo un sí. Ojo con esta sintaxis, ya que muchos se me confunden con esto. ¿Ya? Fíjese que acá tengo un sí. Un sí, entonces. Ejecuto una acción. Y después tengo un sino. Y dentro del sino coloco otro sí. Y aquí tengo ese fin sí de acá, pertenece a ese sino. Y esto de acá es otro sí, que está metido dentro de este sino. Así que ojo con esa sintaxis. Yo sé que es medio difícil de entender, digamos, de buenas a primeras,
pero bueno, ahí, con práctica yo creo que uno va tomándole más sentido, más pertenencia a este tema. ¿Se entiende la idea de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? Muchas gracias, don Andrés. Muchas gracias. Perfecto, ya. Bueno, siguiendo con la misma lógica, siguiendo con la misma idea anterior de levantarse de la mañana, en este caso sería salir de la cama, bueno, parte del algoritmo, salgo de la cama, me ducho, me visto, tomo desayuno. Si es que está lloviendo, entonces llevo la parca. Bueno, después viene un sino, ¿cierto? Entonces, si es que está lloviendo, entonces hago algo. Si es que no, entonces aquí estoy en el caso de que no esté lloviendo. O está lloviendo o no está lloviendo. Aquí no me estoy poniendo, como les decía antes, no me estoy poniendo en los distintos casos de tipos de lluvia. Ya que estoy preguntando si llueve o no llueve. Es una decisión binaria, ya, por si acaso. Ahora, si es que no está lloviendo, entonces tengo dos posibilidades. Que haga frío o que no haga frío. Si hace frío, entonces llevo la chaqueta. Si es que no, simplemente llevo un chaleco. Y el fin sí. Después y después, independiente del camino que siga, entonces tomo la mochila, tomo la micro y termina el algoritmo. ¿Mm? Ese sería el algoritmo. Eso. ¿Alguna pregunta de las condiciones selectivas? ¿Se entienden bien? ¿Sí? Espero que sí. Bueno, ya me habían respondido antes, así que bueno. O sea, hay alguna consulta y me va preguntando ya. Bueno. Y en tercer lugar, ya hemos visto las estructuras secuenciales, las estructuras selectivas, y nos quedan las estructuras de selección múltiple, o estructuras, bueno, en este caso, bueno, perdón. Estas son selección múltiple, perdón, ya que también son selectivas, ya, se me había olvidado. Me estaba confundiendo con las otras que vienen después. Ya. En este tipo de estructura, las de selección múltiple, es lo que hemos visto en la clase pasada, el caso del según. Según sea tal cosa, entonces vamos viendo las opciones. Esa es la selección múltiple. Por ejemplo, si quiero programar un cajero automático, usted sabe que el cajero automático siempre le preguntan si quiere hacer tal cosa, marque 1, si quiere hacer tal cosa, marque 2. Es como esa opción, ya siempre voy a tener una opción que tiene una cantidad finita de posibilidades. Ojo, el según sirve cuando yo tengo una cantidad finita de posibilidades o de caminos, ya no me sirve valores menor que, bueno, igual sí se podría programar, pero no es tan común, ¿ya? Pero, por ejemplo, este tipo de situaciones o este tipo de estructuras sirve harto para situaciones como esa, como si quiero programar, por ejemplo, un cajero automático. Ya. Imagínense ustedes el caso del cajero automático. En el caso de, bueno, aquí tenemos una condición que me lee el valor que yo le doy a una determinada variable. Dependiendo del valor, voy a seguir distintos caminos. Si doy el valor 1, voy a hacer tal cosa. Si tomo el valor 2, tal cosa. Valor 3, tal cosa. Y así sucesivamente. Y otra cosa importante que tiene el según sea el caso, otra cosa importante que tiene es el caso por defecto, porque como yo aquí tengo una cantidad finita de opciones, voy a representar distintos valores. Pero ¿qué pasa si yo ingreso algo que no está dentro de estas opciones? Entonces siempre se define un camino por defecto, por el que yo voy a ir en caso de que el valor que yo ingresé no sea, o sea distinto, perdón, sea distinto a cualquiera de los valores que están definidos como caminos posibles y seguiría en este caso por este camino de acá y mandaría en este caso un mensaje de error. Y finalmente sigo todo, cuando termine, o sea, cualquiera de estos caminos de acá, voy a ir a dar al salir.
Bueno, eso sería el pseudocódigo del cajero automático en el caso de botón presionado sea el 1, hacer giro, sea el 2, entregar el saldo, sea el 3, cambiar clave, y así sucesivamente. En cualquier otro caso, error. Fin caso. Ujú. Ya, bueno, dato importante antes que se me vaya. En un algoritmo hay que tratar, bueno, esto yo no sé, bueno, no lo he cambiado, pero deberíamos cambiar esto. En un algoritmo no se tiene, esto solamente a modo de ejemplo, en un algoritmo lo que no se puede hacer es colocar cosas como esta, por ejemplo, esto como punto suspensivo, como que, etcétera. ¿Ya? Hay que tener ojo, porque siempre tengo que poner opciones finitas en un algoritmo, ¿ya? Esto solamente a modo ilustrativo, no es que sea permitido en un algoritmo colocar puntos suspensivos que representen todas las demás opciones. Si un algoritmo yo le digo que tiene 9 opciones, tiene que escribir las 9 opciones, ¿ya? No hay otro caso, o sea, no hay otra opción frente a esa situación, ¿ya? Y esa es la estructura selectiva, o sea, esa es la selectiva, digamos, con opciones múltiples, ¿ya? Eso. Y por último, me quedan las estructuras repetitivas, las que mencionaba antes. Las estructuras repetitivas permiten hacer acciones de forma, digamos, repetitiva, tal como lo dice la palabra, evidentemente. Permiten hacer una acción o un conjunto de acciones hasta que se cumpla una condición o mientras se cumpla una condición. O bien para una cantidad finita o para una cantidad determinada de iteraciones. Pueden ser, y eso, cada uno de los ciclos, por lo menos los que vimos en las clases, en la unidad pasada, vimos los ciclos, analizamos los ciclos que define PSINT, y bueno, son los mismos que vamos a ver ahora, ¿ya? Bueno, habíamos dicho que dentro de los ciclos posibles que tenemos el repetir, bueno, repetir hasta, bueno, en este caso se define un repetir mientras y un repetir hasta. En realidad, el ciclo, la idea es la misma, solamente que cambia el sentido de la condición final, ¿ya? Pero ambos hacen, digamos, lo mismo. A ver. Ah, perdón. Bueno, perdón, me confundí con este concepto. Ya. El mientras sería como bueno, si vemos sería un mientras, claro, sería como el mientras. El repetir hasta sería como el repetir el que hacíamos en la condición al final, y el repetir un número de veces sería el para tanto a tanto hacer tal cosa. Ya, esos son los tres tipos de ciclos que vimos. Acá aparece la tablita de ruteo. No, ese tema lo veo aparte. Ya ese tema yo lo veo como parte de ejercicio. Yo veo los ruteos. Ya, pero en algún punto, si quiere, en el ejercicio que hagamos con diagrama de flujo, vamos a hacer un ruteo de un problema. ¿Ya? Eso. Pero sí tenemos que ver ruteo. Y tenemos que verlo en esta unidad. Ya. Bueno, en el caso del mientras, en el caso del mientras, uno va a hacer una operación mientras se cumpla una condición, ¿ya? Bueno, y en caso de que esa condición ya no se cumpla, entonces yo voy a dejar de realizar las operaciones, o a terminar el ciclo. Y recordemos que si la condición nunca se cumple, perdón, en este caso nunca se deja de cumplir, porque mientras, ¿cierto? Si la condición nunca se deja de cumplir, entonces vamos a tener un ciclo que es de tipo infinito. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, imagínese usted, hace una acción, pregunta, si la condición se cumple, entonces voy a hacer una acción y vuelvo atrás. Si la condición se cumple, lo voy a hacer de nuevo. Y voy a hacer todo el tiempo, ¿cierto? Y siempre voy a estar preguntando si la condición se cumple. Y en caso de que la condición no se cumpla, entonces voy a salir y voy a hacer otra operación y vamos a terminar el algoritmo. Eso sería un diagrama de flujo para el mientras. Nótese, nótese, chiquillos, acá quiero hacer digamos, el punto. Aquí, fíjese que acá tenemos la condición, ¿cierto? Tenemos
tenemos el camino para acá y volvemos atrás. ¿Mm? Nótese que en este caso, en el caso del mientras, la condición va acá arriba, pero en el repetir la condición va a ir puesta abajo, porque la condición es al final, ¿ya? Entonces, ojo, ¿ya? Para que no se le olvide ese punto, ¿ya? Y acá me dicen, parte el inicio, ejecutamos una acción, mientras se cumple la condición, entonces vamos a ejecutar 2, y un fin mientras. Entonces, mientras la condición se cumpla, entonces voy a ejecutar esto. Cuando se deje de cumplir, entonces voy a terminar este ciclo y voy a ejecutar la acción 3. Y voy a terminar el algoritmo. Bueno, fíjese que este ejemplo de acá tengo un ejemplo de un algoritmo donde me piden ingresar un valor de X por teclado y mientras ese valor de X sea menor que 0. Entonces, por ejemplo, yo parto con una variable X, le asigno el valor -1 a la variable X. Y digo, mientras el X sea menor que 0, entonces voy a pedir un X por teclado. Y después va a preguntar, ¿X es menor que 0? Si es que es menor que 0, va a volver a pedir ingresar un X por teclado. Y de nuevo, hasta que ingrese un X que sea mayor o igual a 0. Y ahí voy a mostrar el valor de X. Y termino el ciclo. Ya. Eso, quiero ver acá la... alcanzaremos... Ah, mira, nos queda la siguiente clase. Ya. Ya, bueno. Terminemos mejor aprovechando por último, dejemos la próxima clase para hacer ejercicio, ¿ya? Dejemos esta sesión un poco más teórica. Bueno, no sé si quedó claro lo anterior, no sé si queda alguna duda del caso anterior. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió bien? Sí, espero que sí. Espero que sí. Ya. Perfecto. Ya. El silencio otorga entonces. Ya. Bueno, el caso del repetir, el repetir sigue la misma lógica, solo que el repetir evalúa al final. Recordemos que la diferencia más notable entre el repetir y el mientras es que el repetir va a ejecutar siempre lo que esté dentro del ciclo al menos una vez. En cambio, el mientras, si la condición nunca se cumple, entonces en el mientras nunca voy a realizar lo que está dentro. Esa es la diferencia más notoria entre el mientras y el repetir. ¿Ya? Y eso se logra porque en el repetir yo evalúo evidentemente al final. Como ustedes pueden ver en este ejemplo, ejecuto la acción 1 y después ejecuto al tiro la acción 2. Y fíjese que ya estoy dentro del ciclo, ¿eh? ¿Se da cuenta? Y después evalúo la condición. Si la condición no se cumple, esto es como un repetir hasta, ¿cierto? Si la condición no se cumple, entonces vuelvo atrás. La condición se cumple, no, entonces vuelvo atrás y vuelvo atrás. Y cuando la condición se cumpla, entonces voy a salir del ciclo y voy a ejecutar la acción 3 y voy a terminar el algoritmo. Bueno, si lo vemos desde el pseudocódigo, sería algo así. Parte del inicio, ejecuto la acción 1 y repito, ejecuto la acción 2 hasta que se cumpla la condición. La condición se cumple. Si no se cumple, entonces vuelvo y ejecuto. Y en algún punto la condición, esta condición que está determinada acá, y bueno, esto es como una idea, es un ejemplo, pero cuando no se cumple cuando se cumple la condición, perdón, entonces voy a salir del ciclo, ejecuto la acción 3 y termino el algoritmo. Siguiendo la misma idea anterior, fíjese, recordemos que este es el mismo ejemplo que teníamos antes con el mientras, para ingresar, para pedir por pantalla un número que fuera mayor que fuera mayor o igual a 0. ¿Ya? Nótese también la diferencia entre ambos casos. Como ustedes pueden ver acá, es bastante más simple, porque acá pido el valor de X, entro al ciclo inmediatamente. Fíjese. Defino la variable X. Pido la variable X por teclado al tiro,
porque aquí entramos al tiro del ciclo, ¿ya? Pido la variable X por teclado y evalúo al tiro el valor que tenga o lo que haya sido ingresado en esa variable X. Si es mayor que 0, bueno, hasta que X sea mayor o igual a 0, debería ser acá, ¿eh? Mayor o igual a 0, claro, para seguir la misma idea anterior, ¿ya? Mayor o igual a 0. Si es que es menor que 0, entonces va a repetir esto, va a repetir y va a pedir nuevamente esto. Y una vez que el X sea mayor o igual a 0, entonces voy a mostrar el valor de X. En el caso anterior, quiero volver un poquito atrás para hacer la comparación. En el ejemplo anterior, fíjese que para poder entrar al ciclo, yo tuve que darle un valor especial a X. De hecho, si usted fíjese que acá le dimos el valor de menos 1. Entonces, como X en este punto vale menos 1, va a entrar sí o sí al ciclo. Y esa es como la forma de vencer ese problema. Recuerde que mientras, si la condición no se cumple, esta parte de aquí nunca se va a hacer. Por eso le tenemos que dar el valor de menos 1 a X, para que pueda entrar acá al ciclo. La primera vez. Ya la segunda vez, ya evidentemente depende del valor posible que tenga X. Ya. Y eso, entonces esto de acá hace lo mismo que lo anterior, solamente que lo hace, a mi juicio, bastante más simple o en menos líneas de código. ¿Ya? Bueno, moraleja entonces también es, aprovechemos también de mencionar que cuando aparezcan problemas que tengo que hacer acciones, por ejemplo, ingresar un número hasta que se cumpla un valor, por ejemplo, o algo así, eso conviene hacerlo con un repetir hasta. ¿Por qué? Porque la validación siempre va a ir al último. Entonces voy a ingresar una vez el valor y valido después. ¿Ya? Por eso se recomienda para ese tipo de situaciones usar un repetir hasta. Bueno, y la última opción es en caso el para. Cuando yo tengo una cantidad finita o una cantidad previamente conocida de iteraciones que voy a realizar. En ese caso se usa un para. En este caso del para, yo tengo que definir un contador, que es la variable que va a ir contando las iteraciones, valga la redundancia. Esa variable yo le doy un valor inicial y le defino también una condición de término o una condición límite. Y también defino cuánto es el incremento que yo voy a hacer en cada uno de los pasos. Otra cosa también importante de destacar de este tipo de ciclos es que se entiende de que dentro de él, como definición, la variable contador por cada paso se va a incrementar automáticamente en el incremento que yo defino, ¿ya? De hecho, como usted puede ver, el para tiene otra nomenclatura distinta, ya no se dibuja con un rombo como se dibujaba antes, ¿ya? El para digamos, en pseudocódigo, perdón, en diagrama de flujo, la estructura cambia, ¿ya? Es distinto. Ya, bueno, en este caso me defino un contador, el valor inicial de un contador y un valor final del contador. Y además también puedo definir como valor optativo el incremento o en cuánto yo lo voy a subir. Por defecto, el incremento del para es de 1, por defecto. Ese incremento también en algunos casos se le llama paso, el paso de la variable. Y eso es de 1 en 1, pero también podría ser de más en más. Entonces, mientras se cumpla este contador, entonces voy a hacer esta acción 2. Y cuando el contador llega a su fin, entonces voy a salir. Por ejemplo, ejecuto 1. Para un contador que parte en un valor y termina en otro valor, entonces ejecuto la acción 2 y termino. Y eso lo voy a hacer todo el tiempo. Desde que parte el contador, desde su valor inicial hasta su valor final. Y ejecuto la acción 3 y termino. Bueno, acá tenemos un ejemplo. El ejemplo anterior es difícil poder hacerlo otro, expresarlo en términos de un para, ¿ya? Pero igual en teoría se podría hacer, ¿ya? Se podría hacer, pero no se usa mucho, en ese tipo de situaciones no se usa mucho el para, ¿ya?
En el caso de una sumatoria, sí, salta de cajón, porque yo en la sumatoria yo sé cuántas iteraciones voy a hacer. En este caso tenemos la sumatoria de todos los i, donde el i parte en 0 y termina en 5. Por tanto, te va a sumar 0 más 1 más 2 más 3 hasta 5. Si quiero hacer esto en pseudocódigo, entonces parte con un inicio, defino una variable sumatoria, le asigno a esa sumatoria el valor 0 y parto con una variable i que va a ir desde 0 hasta 5. Aquí se entiende que por defecto el paso o incremento es 1 y la sumatoria va a ser igual a lo que tengo ya en sumatoria sumado con ese valor de i. Considere también, fíjese que aquí no estoy incrementando en ningún caso el i. Aquí no aparece un incremento de i. Y eso no se coloca porque en este para se considera de que, o se parte de la base que por cada vuelta que yo haga, el i se va a incrementar en 1, que es el paso por defecto. Por eso no aparece explícitamente acá, no es que sea un error, ¿ya? El para, como estructura, considera un incremento automático del contador en un valor que yo defino. Y después muestro el valor de la sumatoria. Eso, bueno, y para terminar, las estructuras en un problema X, yo no tengo por qué tener todo expresado como mientras, o todo expresado como un repetir, o todo expresado como un sí, entonces sí, no. O sea, yo puedo tener combinaciones de ambas. Y además, puedo también tener incluso estructuras dentro de otras estructuras. Por ejemplo, puedo tener un ciclo, y dentro del ciclo puedo tener un condicional. Y dentro de ese condicional podría tener incluso otro ciclo, si fuera necesario. Ya eso obviamente depende del problema, lo que me esté pidiendo el problema. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos distintas ideas. Eso. No sé si queda alguna consulta hasta acá. ¿Alguna duda de la materia de esta unidad? ¿No? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Se quedan dormidos todos? Ya, pero bueno, el silencio entonces otorga. Todo bien, perfecto, Andrés. Muchas gracias por su... No, gracias Natalia también. Muchas gracias. Estos ejercicios de sumatoria dan miedo. Tengo problemas peores conmigo. ¿Ah? Tengo problemas peores que ese. Así que, sí, de hecho, sí, mire, hay un día, hay un ejercicio que yo lo vi el semestre pasado, pero en otro ramo de programación, en otro lenguaje. Y hubo un problema que los alumnos lo vieron y les casi se, digamos, le afectó en gran medida, por decirlo de alguna manera. Entonces, y en realidad el problema era más simple de lo que se veía, en realidad, pero simplemente verlo, leerlo, como que al tiro generaba una barrera negativa, ¿ya? Pero bueno, voy a tratar de verlo para ir mostrar ese que yo encontré bastante entretenido. Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto, ya. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un par de problemitas. Esta guía no se la subió todavía, me parece, al aula, pero lo vamos a subir, digamos, prontamente. Ya, partamos con un diagrama de flujo básico. ¿Ya? Dentro del PSINT se pueden hacer diagramas de flujo, pero yo estaba intentando hacer en la mañana, pero tenía problemas para colocar el signo igual y los signos como slash y cosas así. Entonces me está dando un poquito de problema y desistí del uso. Entonces hay otro programa que es el día, que yo bueno, que está también para Windows. Lo voy a escribir ahí, se escribe día, lo escribí en el chat. Perdón, voy a escribir para todos. He mandado día, ahí está. Así se llama el programita, que permite hacer distintos diagramas, no solamente flujo, permite hacer diagrama de entidad-relación, modelos de proceso de negocio, incluso también a ustedes como electrónicos y eléctricos les puede servir bastante para sus circuitos y cosas, y cuánta les será. Eso. Ya.
En cuanto al software, vamos a ver acá. Ah, no, creo que lo tengo instalado en mi computador, creo. Vamos a ver. Ojalá que tenga instalado el día. Ojalá. Si no, voy a tener que usar la pizarra nomás. Día. No, creo que no lo tengo instalado. Creo que no lo tengo instalado. Ya no importa. Tenemos que trabajar nomás, a ver. Bueno, para salir del paso hoy, vamos a hacer los problemas con pseudocódigo y vamos a mostrar el diagrama de flujo, digamos, que te genera, o que nos genera, perdón, el mismo PSInt, ¿ya? Para la siguiente clase voy a usar el día, ¿ya? Pero eso, para ir, digamos, avanzando y no quedarnos pegados. Ya. Bueno, problema 1. Me dice, realice un diagrama de flujo que permita calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, conocido sus dos catetos. ¿Ya? Bueno, acá tengo, bueno, como ustedes bien saben, acá hay que usar el teorema de Pitágoras. Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y me están pidiendo saber el valor de la hipotenusa sabiendo los catetos. Significa que tengo que pedir el valor del cateto 1, el valor del cateto 2, y para saber el valor de la hipotenusa tendría que elevar los catetos al cuadrado, sumarlos y a eso sacarle la raíz cuadrada. Y eso me daría el valor de la hipotenusa. Espero se haya entendido la explicación, que fue bastante robotizada, pero bueno, ahora la veremos en vivo y en directo. Ya, ejercicio 1. Vamos a colocar acá, escribir, ingrese el valor del cateto 1 y vamos a leer el valor del cateto 1. Vamos a copiar esto de acá, lo mismo, y simplemente aquí le cambiamos el nombre. Ingrese el valor del cateto 2 y leemos el cateto 2. Con eso tendríamos los valores de ambos catetos. ¿Qué me queda por hacer ahora? Tengo que sacar elevar ambos catetos al cuadrado y sumarlos y sacar su raíz cuadrada. Y eso va a ser la hipotenusa. Por tanto, voy a hacer una opción de asignación. Asignar. Voy a colocar variable h va a ser igual a. Bueno, aquí tenemos que ver cómo hacemos el tema de la raíz cuadrada. Y como ustedes pueden ver acá en las opciones, tengo una función que me calcula la raíz cuadrada. Entonces voy a usar la misma. ¿Para qué me voy a quemar las pestañas? Otra opción también es usar la función de exponenciación, que no me acuerdo dónde está, no la logro ver. No la logro ver. Creo que es un operador. Aquí está, el operador potencia. Aquí está. Para poder sacar la raíz cuadrada de un número, tengo dos posibilidades. Puedo usar, bueno, hablando de algoritmos en PSInt, ¿ya? Puedo usar la función raíz cuadrada, que viene incluida en el PSInt, o bien puedo decir que la suma de los catetos al cuadrado yo lo elevo a 0.5, que es lo mismo que calcular la raíz cuadrada por reglas de potencia, como ustedes bien se debe acordar. Ya, entonces, acá voy a elevar, bueno, el cateto 1 lo voy a elevar al cuadrado. Ah, perdón, se me borró la potencia. Ahí sí. Y el cateto 2, C2, también lo voy a elevar al cuadrado. Ay, me pasó lo mismo. Ahí sí. Y a eso yo le voy a sacar el valor de la hipotenusa. Y por último, voy a escribir el valor de la hipotenusa es 2 puntos, coma, y le pego ahí el valor de h. Eso. Vamos a
irá la clases, esto es unidad 2, esto es, vamos a poner acá una nueva carpeta, guía 2 2020, y este sería el ejercicio 1. Ya. Bueno, esto sería en pseudocódigo. Pongámosle play para probarlo. El cateto 1, por ejemplo, si colocamos 4 y colocamos 3, el hipotenusa evidentemente es 5. Son números pitagóricos. ¿Ya? Y cualquier potencia o cualquier esos números, cualquier combinación de esos números multiplicados todos por ambos me da lo mismo. O elevado a ambos, perdón. Bueno, usted sabe. Ya, eso. Bueno, y si queremos expresar esto como diagrama de flujo, entonces me voy acá a editar diagrama de flujo. Y me va a mostrar eso. Ahora, ojo con esto, digamos, en algunos casos, como usted puede ver, como que me acorta algunas cajitas, ¿ya? Eso por una parte. Y en segundo lugar, nótese que este algoritmo es de tipo secuencial. No tiene ninguna condición, no tiene ningún ciclo. Y en realidad, el algoritmo tampoco lo pedía mucho, no era muy necesario, ya que digamos, estos son solamente instrucciones que hay que realizar y mostrar el cálculo de un valor. No requería ni condiciones, como les decía, ni ningún tipo de ciclo. Y eso sería digamos, el diagrama de flujo. Este lo vamos a guardar. Bueno, para guardar el diagrama de flujo como imagen, usted se va acá al disquete que aparece acá. Usted aquí elige, bueno, aquí le aparece el nombre. El class. Bueno, ahí depende como usted lo quiera guardar, como un diagrama de Nash-Schneiderman, o si lo quiere guardar como un diagrama de flujo clásico. Ya, ahí le aparece el acercamiento, el ancho, el alto, y guardamos. Y aquí me aparece el nombre del ejercicio y la carpeta donde lo voy a guardar. En este caso, ejercicio 1. .png como extensión de imagen. Eso sería, bueno, y el diagrama de flujo, bueno, aquí usted ve, mando un texto por pantalla, pido el ingreso de un valor, texto por pantalla, ingreso de valor, cálculo del valor de la hipotenusa y muestro el valor de la hipotenusa y termino. ¿Consultas a este problema? ¿Dudas de este problema? ¿No? ¿Ninguna? No, veo que no. Entonces le damos. Ya, perfecto. Bueno, les voy a hacer un problemita. Bueno, ya. Ya. Bueno, el de aquí. Hagamos este de acá. Me piden hacer un diagrama de flujo para sumar los n primeros impares. Me dice que usando como base el problema anterior, desarrollo un diagrama de flujo para los n primeros pares y otro para los múltiplos de 3. Ya. Bueno, vamos a hacer acá otro ejercicio. Me pide hacer un diagrama para sumar los n primeros impares. Bueno, acá coloco ejercicio 2. Si quiero sumar los n primeros impares, entonces tengo que primero, evidentemente, pedir que ingrese el valor de n. Si no, no tiene mucho sentido. Y leo el valor de n. Ahora, si quiero sumar los n primeros impares, tengo que hacer, evidentemente, un ciclo. Tengo que declarar un número, o sea, digamos una variable que me va a representar todos los números impares, donde voy a partir de 1 y voy a ir pasando por todos los números y voy a ir validando si el número es impar. O sea, voy a evaluar los números del 1 hasta el infinito. Y voy a ir evaluando. Si el número es impar,
entonces lo voy a mandar a una variable que va a ir sumando todos los valores. Y ese número lo voy a incrementar en 1. Y después voy a preguntar, de nuevo, ¿ese número es impar? Si es que es impar, lo mando a la sumatoria y bueno, y así, sucesivamente. Entonces, parto declarando una variable llamada num. Esa variable me va a representar todos los números desde el 1 hasta el infinito. Voy a tener también una variable llamada suma, que lo voy a inicializar en 0, porque recordemos que me están pidiendo la suma de los n primeros impares. Y voy a tener una variable que va a ser el contador, que, tal como dice la palabra, me va a ir contando cuántos números he sumado en este momento. Recordemos que me piden sumar n valores impares, ¿ya? Entonces, voy a hacer acá un mientras. Mientras mi variable contador sea menor que n, vale decir, porque fíjese que mientras, este contador parte en 0. En algún momento va a ser igual a n, porque vamos a ir contando. Ese contador me va a representar cuántos números impares he contado hasta este momento, o he considerado hasta este momento. Entonces, voy a hacer lo siguiente acá. Voy a decir, si el número, módulo 2 igual 0, perdón, igual 1, perdón. O sea, si el número que tenemos en este momento es impar, entonces ese número yo lo mando a la sumatoria. Suma más el número. Y si el número, bueno, y en este caso, en caso de que el número que estoy evaluando se haya encontrado un impar, entonces el contador lo tengo que incrementar en 1. Esto significa que encontré un número impar. Ahora, si el número no es impar, entonces a mí en realidad no me interesa nada. No me interesa el caso de que el número sea par. No me interesa ese caso. Lo que sí tenemos que hacer es que este valor del número lo tenemos que incrementar sí o sí, independiente si el número es par o impar, siempre lo tengo que ir incrementando en 1. Y después, una vez que termina el ciclo, voy a decir la suma de los primeros, aquí coloco n números impares es, y aquí voy a colocar la variable suma. Y termina mi algoritmo. Guardo y colocamos acá ejercicio 2A. Y son 3 partes del ejercicio. Lo guardo. Probémoslo. Sumemos los primeros 5 números impares. ¿Y por qué no termina? Algo me faltó, me quedé metido en un ciclo infinito. Ah, me equivoqué, claro. Ahí está. Esta era contador, la variable cont no existía, por eso me quedé pegado en un ciclo infinito. Ya. Ahora sí de nuevo. Ahí sí. La suma de los primeros 5 números impares es 25, porque debería ser 1 más 3, 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Vamos a ver. Calendario no hay que ver. No, esto no. Bueno. Calculadora. Solamente lo comprobará. Sería 1 más
3 más 5 más 7 más 10. Oh, me está sumando, algo pasó aquí, ¿ah? Ah, más 10 nada que ver, pues más 9. Nada que ver, pues me equivoqué en la última parte. 1 más 3 más 5 más 7 más 9. 25, sí, lo hizo bien. Sí, eso es. Eso. Bueno, y si lo vemos para finalizar, si vemos esto como diagrama de flujo, sería algo por el estilo. Vamos a agrandar esto para que se vea. Parte del algoritmo, ingresa el valor de n y estaría acá. El número, tengo una variable número que la inicializo como 1, la variable suma como 0 y el contador como 0. Después digo, el contador, aquí tenemos el ciclo, el contador es menor que n, entonces si es que no se cumple esto, bueno, si es que se cumple, entonces voy a preguntar, ¿el número módulo 2 es 1? Si es que sí, entonces voy a hacer estas dos acciones. La variable número lo sumo a la suma y el contador lo incremento en 1. Y después, independiente del camino que yo siga, porque aquí en caso de que esto no se cumpla, voy a seguir este camino, e independiente del camino, voy a incrementar número en 1. Vuelvo atrás. Y vuelvo a preguntar. Cuando esto no se cumpla, entonces voy a ir para acá y muestro la suma de los primeros números impares es tanto. Eso. Y eso sería el diagrama de flujo. Lo vamos a guardar. Vamos a guardar como ejercicio 2A. Eso, mis estimados y estimadas. ¿Alguna duda de este problema? ¿Consulta? ¿Duda ninguna? ¿No? Imagino que el silencio indica que no hay consultas, que no hay dudas, o bien que se quedaron dormidos. una de dos. En este ejercicio sí puedo poner números pares. No, ojo, parece que no se entendió muy bien la lógica. Lo que se está pidiendo, don Andrés, es sumar los n primeros números impares. A eso se refiere. No me está validando si el número es par o impar. Eso me está pidiendo. Por ejemplo, si yo digo, súmame los 4 primeros números impares, me va a sumar el 1, el 3, el 5 y el 7. Eso. El n puede ser un número par o impar. Eso. Por si acaso. Pero lo que me está sumando son solamente los números impares. Eso. Ahora, hay una forma... sí, eso es. Bueno, hay otra forma, en todo caso, mucho más fácil, que es ir incrementando el número de 2 en 2. Partir como 1, incrementarlo en 2 y sumarlo. ¿Ya? Para no tener que estar preguntando esto. Si es que el número es impar o no. O sea, siempre ir sumando en puros números impares. ¿Ya? Y me evito esta condición de acá. Pero bueno, eso es como un dato freak. ¿Ya? Eso, bueno, eso es como punto 1. Y punto 2, les pregunto, ¿hacemos la clase del jueves ya que ustedes me dicen de que no hay clases? ¿No las suspendemos? Porque a mí no me ha llegado nada, ninguna información, como les decía. Como soy profe part-time, a mí no me informan, hay muchas cosas que no me informan a mí. Entonces, yo no estaba informado de eso de la suspensión de clases. Sí, igual somos pocos, dice don Javier, tiene toda la razón. Sí, no, es que no, claro, tampoco quiero, claro, me imagino que el resto no asistió por lo mismo. Sí, coincido en eso. No sé, yo me ciño a lo que digan ustedes, yo no tengo ningún problema. Solamente que van a hacer menos clases después no. Ese es el tema. Ahora, la clase del jueves corresponde hacer, digamos, bueno, se supone que la próxima semana es semana novata, parece. Se supone que según calendario es semana novata. Entonces, técnicamente no debería haber clase, pero no sé, díganme ustedes.
Díganme ustedes. Ya, gracias por la aclaración, don Javier. Dijo que sí hay clases, pero no evaluaciones. La próxima semana. Ya. Sí hay clases, pero no evaluaciones. Eso dijo Rectoría. Ya, perfecto. Próxima semana sí. Entonces, esta semana entonces no hay clases y la próxima sí, pero no evaluaciones. ¿A eso se refiere, don Javier? Perfecto. Así es. Ya. Entonces no haremos la clase el jueves. No la haremos. Yo en todo caso, como ustedes se dan cuenta, yo sigo haciendo mis clases online, no tengo ningún problema para hacerla. Sí me preocupa que hayan compañeros suyos que no tienen, que se les cae el internet y cosas por el estilo. Yo no sé qué ha decidido la universidad respecto de eso, qué camino está tomando, pero bueno, eso ya lamento que sea la situación, que digamos que hayan, se entiende, que hay compañeros que no tienen acceso, no tienen una buena conexión a internet y eso les limita poder estar en clase online, digamos, en el momento. Pero eso, así que voy a dar la información oficial por aula, pero he visto desde ya que entonces el jueves no hay clases, me sumo a lo que ustedes piden, respeto esa decisión y nos veríamos el próximo martes. Ahora, el link para conectarse va a ser siempre el mismo con el que se conectaron hoy. Vamos a usar el mismo link todo el semestre, ya para no tener que estar mandando el link todas las clases, porque igual es un cacho. Así que el mismo link para todas las clases, ¿ya? Eso. Así que eso sería, les voy a subir la guía, les voy a subir estos problemas que hicimos para que los puedan ver. Recuerden que todos los problemas yo los voy a subir, los de esta guía los voy a subir en pseudocódigo y los voy a subir en diagrama de flujo, ¿ya? En ambos métodos. Pero el ideal es que el fuerte de esta unidad sea resolver los problemas como diagrama de flujo, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Y también vamos a ver ruteo, por si acaso, ¿ya? Así que esos saludos, que les vaya muy bien y aprovechen este día para hacer ejercicio. Así que un abrazo, que les vaya bien, saludos, cuídense, nos estamos viendo la próxima semana. Saludos. Chao Natalia, que le vaya bien. Gracias Bruno, de nada, que esté bien. Chao Benjamín, que le vaya bien.